20 para Carmen y con el 23 Agustina. Pues lo prometido es deuda. Vamos al Club Deportivo Fun and Learning con ese divertido escudo donde pone California. El Fun and Learning Beach Soccer Club contra un Fútbol Playa Huelva. Atentos al Fútbol Playa Huelva porque vamos a ver a varias internacionales. Tenemos, ya veréis, a varias jugadoras de alto nivel. 17 María Romero, con el 10 Xavi, el 11 para Manén, con el 14 Arancha, con el 13 la guardameta Natalia. Mientras estamos escuchando al speaker del partido, comentándonos pues las distintas jugadoras que vamos a tener. El Huelva con hasta 6 internacionales, 3 por España y 3 por Japón. 3 por España, 3 por Japón. Vamos viendo a las jugadoras saltar al terreno de juego. Al Huelva, que va a vestir con esa zamarra muy al estilo del Recreativo de Huelva. Huelva Club Deportivo, con Jennifer con el dorsal número 15 y esa camiseta multicolor, llena de color, la camiseta del Atlético Torroseño, pero también la camiseta del Club Deportivo Fun and Learning. Se van saludando las jugadoras. La foto protocolaria tanto del Huelva como del Fun and Learning, el conjunto gaditano, que son los dos equipos que van a protagonizar este último partido de la sección matutina de fútbol playa que teníamos preparado y que le estamos ofreciendo desde precisamente Huelva. Partido que cierra esta mañana y que enfrenta a dos equipos que llevan pues empezaron la jornada con derrota ambos equipos. En la jornada 1, Pozalbense que ganaba 3-4 a Fun and Learning, y el Playa de Huelva que perdía contra el Mazarrón por 4-3. La segunda jornada, el Playa de Huelva que conseguía empatar a 2 contra el Cacereño, y el Fun and Learning que conseguía ganar 3-4 a Turia Beach Soccer. El inicio de partido que empieza con ese disparo desde fuera del área. Esta conseguía acercarse Cristina Domínguez, Domi. La bola sacada desde atrás con Jennifer Pedro, internacional por España. La pelota para Cato. Cato con ese espectacular peinado afro. Sarina Cato. El pase que no es bueno de Sari. Buscando la pelota atrás. Ahí está de Funky Woman Cato. La pelota que pondrá en juego Nicole Evans. Ahí está Evans buscando el balón a la espalda. Sacaba Cato ese balón. Ahora sí. Esférico para Jennifer. Ahí está Sari Cato. Ahí está Cristina Domínguez.
Cristina Domínguez, que busca la pelota a la espalda. Buscaba ese desmarque de Elena Guerra, el cual no llega a buen puerto. Ahí está el disparo ahora de Sari, buscando sorprender la parada. El intento de remate chilena, que es entorpecido por Cristina Domínguez. Y ahí está Sarina Cato, el disparo con la izquierda. La respuesta inmediata de la guardameta Elena Guerra, que intentaba buscar ese balón. Otra vez intentando controlar el Club Deportivo Fun and Learning, que no está consiguiendo salir con presteza ni con fluidez de momento ante la presión de las onubenses. La bola que va a jugar nuevamente Jennifer Pedro, internacional por España, se encuentra con la opción de Lane Phillips. Intenta controlar. Es Luis Arsenault quien consigue controlar esa jugada a nivel defensivo. El balón arriba. Llegaba Jennifer. Tiene que pelearse, forcejear. A Diana Borquez. Intenta la chilena. Está cerca a Cato. Protestaba que habían ocupado su espacio, pero pudo conectar ese disparo. La bola para la portería del Fútbol Playa Huelva. Es Natalia García quien intentaba poner ese balón arriba. Es el balón para Luis Arsenault. Intenta el cambio de ritmo. Es buena. Pita falta. Ha pitado falta. Ese cambio de ritmo de Arsenault. En ese giro se lleva un ligero toque Elena Guerra. Y es precisamente Elena Guerra quien va a poner el disparo sobre la puerta. Sobre la puerta del Fun and Learning. Primera el libre directo. Y vamos a ver el partido mientras resuenan los tambores y palmas del We Will Rock You de Freddie Mercury y de Queen. Elena Guerra. Ahí está Elena. El disparo que consigue controlar la guardameta del Fun and Learning. Vanessa Marie Amaral. El toque para Victoria Phillips. Victoria Phillips, el control que era bueno, no consigue orientar ese disparo Lauren Leslie. El ataque que finalmente conseguía entorpecer ese disparo Elena Guerra. Es María Romero. Cuando la bola atrás para Natalia García. Está Natalia García buscando ahora jugar un poquito más con calma. El Huelva Club Deportivo, la apertura banda que puede ser buena. María Romero consigue despejar en última instancia Diana Borquez. El balón al segundo palo. El remate. El remate que era bueno de Zaira Posada. Vemos el remate. Acudía ahí Vanessa Amaral. Vamos a ver si consiguen salir con algo más de fluidez. Es Viviana Ballín. Busca el control con el muslo la jugadora del Club Deportivo Fun and Learning. La bola
que va a llegar para María Romero. Elevando María Romero el esférico. Esa línea de 3 intentando presionar, alejar al Huelva Club Deportivo de la zona peligrosa. Atento a la salida. Se queda a mitad salida de la jugadora. La guardameta, se le va a quedar el balón muy franco, pero se le escapa por encima del travesaño. Se le ha escapado por encima del travesaño a Lauren Leslie ese disparo. La salida en falso de Natalia García, que le daba una ocasión de oro al Fan Lenin. La defensa que consigue ahora cortar el esférico. Viviana Ballín, que juega para Vanessa Amaral. Busca la pelota por la banda. Partido que va a fogonazos. Va a cambios de ritmo, intentando los dos equipos jugar mucho con el balón, jugar con cierta templanza. El balón que se le va a quedar muy franco para ese remate a Paula Albarrán. Se le escapa, perdón, a Nicole Evans. Se le escapa el balón. La dejada ahora hacia atrás. Se está defendiendo muy bien el Club Deportivo Fan Learning. La bola arriba directamente a los dominios de Natalia García Romero. Saltado al terreno de juego Yoko Tagashira, una de las internacionales niponas del equipo. María Romero. Le botó mal la pelota ahora María Romero. Intenta jugar desde atrás Nicole Evans. Otra vez buscando percutir sobre la puerta de Natalia García. El partido con mucho acercamiento, pero poca opción de que las porteras puedan lucir. Salía Nicole Evans. Atrás para Viviana Ballín. Nicole Evans. Vanessa Amaral. Nicole Evans nuevamente a su guardameta. Intenta elevarla. Balón arriba. Buscando esa diagonal. Que no tiene visos de haber salido. El caño espectacular de la jugadora nubense. El cambio de ritmo. ¡Qué buena jugada! Ahora de Zaira Posada. Amagó con un pase que hubiera sido quizás lo más lógico, pero el cambio de dirección fue sensacional. Acude en corto Nicole Evans. La pelota de la cual va a conseguir salir. Es falta. Es falta ante la acometida de María Romero. Falta ante la acometida de Manolo Romero. La bola que va a poner en juego para Nicole Evans, que va a intentar poner el balón en juego. Lanzamiento que se va a marchar muy por encima del travesaño de la portería, defendida por Natalia García. Es balón que va a intentar filtrar. Nuevamente el Fan Learning buscando ese balón en largo. La pelota que va a poner en juego nuevamente el Club Deportivo Huelva. El balón que jugará nuevamente el Huelva desde atrás. La arrancada de Cristina Domínguez de Domi desde la parte de la zaga. Desde la zaga busca el esférico desde atrás a Lauren Leslie.
La defensa muy pegajosa de las jugadoras onubenses, también las de las gaditanas, que de momento nos está dando como resultado este 0-0. El marcador que no se mueve de momento. Aquí en Huelva la chilena. ¡Fuera! Se le escapa la pelota. Se le fue la pelota a la jugadora del Fun and Learning. Agostina Tassinazzo, que buscaba ese remate. Ahí está Vanessa Amaral. Buscando la pelota, Vanessa Amaral buscando tocar una y otra vez. La cuenta atrás del colegiado, el balón excesivamente largo, se va a perder por línea de fondo. Queda 1:15 para que termine este primer periodo de momento. Con alguna ocasión, pero sin mucho peligro. Los dos equipos haciendo prevalecer sus sistemas defensivos. Ahí está Sarina Cato. Jugando para Natalia García, Sarina Cato. Eleva la pelota Sarina Cato, Natalia García, acude otra vez Cristina Domínguez al apoyo de su compañera en la marca individual por todo el campo de Fun and Learning. Intenta irse, se va al suelo, es falta peligrosa. Falta muy peligrosa que ha cometido Lauren Leslie. Quizás innecesaria porque estaba de espaldas. La falta, perdón, ha sido de María Herrera. Falta quizás un tanto innecesaria, insisto, porque se iba para atrás, habían forcejeado bien, no había un peligro excesivo, pero mantuvo ese agarrón y la falta que es evidente. Ahí está Elena Guerra, la internacional por España, que va a intentar disparar cuando quedan 33 segundos para que termine este primer periodo. Ahí está Elena Guerra. ¡Elena! ¡Fuera! Consiguió engañar a Vanessa María Amaral, pero la pelota se le marchó ligeramente por encima del travesaño de la portera de origen francés. La pelota que va a jugar, el empujón evidente. Buscó el forcejeo, pero hubo un empujón que a mí me pareció bastante evidente de Cristina Domínguez. Intentaba elevar el balón, se va al suelo la jugadora del Club Deportivo Fun and Learning. Y es un lanzamiento importante para Victoria Lane Phillips. La jugadora de origen anglosajón. Ahí está Victoria Phillips, que tiene un disparo franco. Victoria Phillips, ¡gol! ¡Gol! Llega el primero del Club Deportivo Fun and Learning, que consigue romper el marcador. El disparo, un auténtico misilazo. Y ahí está Victoria Phillips, conocida como Tori, que la pone el misilazo. Ojo, porque antes hemos visto varias contrarrespuestas directas. Busca ahora Domi el balón, elevado, buscando un toque un tanto más sutil. El primer periodo que va a terminar ahora mismo. Nos encontramos con el final del primer periodo con este gol a falta de 33 segundos para su finalización por parte de Victoria Phillips Tori, que adelanta de momento, de manera momentánea, al Club Deportivo Fun and Learning, mientras nosotros le dejamos con las mejores jugadas de este primer periodo del último partido de esta sesión matinal de fútbol playa aquí en Huelva.
Comenzará ya este segundo periodo del partido que están disputando el Huelva Club Deportivo contra el Fun and Learning. De momento sigue prevaleciendo el gol de Victoria Phillips Story en el partido. Ahí está Vanessa Amaral. El disparo buscando gol. Gol, 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 gol. De campo a campo. De campo a campo. Sorprendiendo a Jennifer de Pedro. El disparo. El disparo que sorprendió completamente a Jennifer de Pedro. El disparo que se le va a marchar. Y ahí está Michelle, la guardameta. Bueno, nosotros tenemos a Carmen Loime, a Elizabeth Loime como guardameta, aunque me da la impresión que es Michelle la guardameta. El saque, la falta clara sobre Zaira Posada. Vamos a ver cómo llega el pisotón por parte de Luis Arsenault. Y será balón para que Zaira Posada ponga el libre directo sobre la puerta. La pelota que va a poner en juego Zaira Posada. Libre directo. Va a tener la oportunidad. Tenemos Zaira. Bajo palos. La Cantordera. El balón que va a poner Zaira. ¡Fuera! La parada nuevamente de Michelle. Con ese mechón blanco característico. Un poco al estilo X-Men, ¿no? Al estilo Pícara. Al estilo Pícara, la heroína del famoso cómic, con ese mechón blanco y de momento superpoderes bajo palos. Balón que va a poner en juego nuevamente precisamente Michelle. Intenta salir con potencia, juega nuevamente para Michelle, tiene 4 segundos para poner el balón en juego, tiene que salir fuera del área, el balón dentro del área, el Huelva que intenta salir desde atrás, el caracoleo de María Romero que consigue salir con el balón controlado, y es Jennifer Pedro quien juega para Yoko Tagashira.
La nipona, ahí está Jennifer, se le marcha por encima del travesaño. Ahí está Jennifer Pedro, la internacional por España. Balón de arriba, intenta peinarla, consigue defender la jugada con éxito. El Huelva que intentaba percutir, es saque de esquina para el Fun and Learning. El toque rápido de Lauren Leslie, se va a quedar el esférico dentro del área, consigue despejarla a 3 dedos la zaga del Huelva Club Deportivo. Y ahí está Luis Arsenal, quien juega para Michel. Michel se va a quedar corta en ese disparo, consigue salir, es Marin Fujisawa. Fujisawa que pelea, se la intenta llevar María Herrera. La jugada que vuelve a cortar el conjunto nubense. ¡Gol! Gol, 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 gol del Huelva. El toque sutil de Domi. El toque sutil de Cristina Domínguez, que se cuela por encima de Michel. Vamos a ver ese disparo con la pierna izquierda y cómo busca ese ángulo en largo. Ese ángulo largo. Como antes sorprendieron a Jennifer Pedro, pues ahora llega la sorpresa para Michel, que no consigue recortar. No consigue recortar ese balón, no consigue pararla. La pelota que se marcha por encima del travesaño, la va a sacar Jennifer Pedro para el Huelva. Balón rápidamente, nuevamente puesto en juego. Cuando salta al terreno de juego Sarina Kato. Está Sarina Kato que busca balón para Jennifer Pedro. Toca para Sarina Kato. El toque sutil de Sarina, de Funky Woman Kato. El balón de Michel. Buscando el testarazo ahora. Victoria Phillips. Llegaba la presión de Victoria Phillips. Ahí está Domi. Se lanza al suelo. Tiene que intentar defender la jugada. El balón lo va a proteger ahora Sarina Kato. Sarina Kato buscando el esférico de la internacional nipona. Ahora aglutinando juego con Jennifer de Pedro. Ahí está Sarina Kato. Pierna izquierda Sarina Kato para Jennifer Pedro. Otra vez la presión de Fun and Learning. Tiene que salir. Hay 3 jugadores ahora de Fun and Learning dentro de su área. Y Jennifer Pedro otra vez buscando esa presión hacia Sarina Kato, que finalmente ve cómo ese balón se pierde por línea de fondo en el lanzamiento a la mano de Michel. El testarazo nuevamente buscando la verticalidad Fun and Learning. Quizás les está faltando ahora un poco de precisión, un poco de encauzar el torrente ofensivo. El toque de Jennifer Pedro para Domínguez, para Domi. Consigue defender la jugada Luis Arsenal. Vemos ese primer plano de Viviana Ballín. Dice Elena Guerra que está bien. Se protestaba en un primer momento quizás un poco de arena, pero consiguió solventar rápidamente la situación la internacional española. Intenta poner el balón, el cabezazo, gol. Gol, 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 gol de Cristina Domínguez, el segundo en su cuenta particular. Nuevamente Domi, que pone el empate, el testarazo inapelable ante el que nada puede hacer Michel en ese ángulo corto. Y ahí está Cristina Domínguez Tuda, que pone el 2-2. Levanta
la desventaja que tenía en el marcador. Se pierde la ventaja de las gaditanas, que en este segundo periodo están dando muestras de cierta falta de resuello. Y sobre todo también un poco el salto de calidad del Huelva, sobre todo en la presión. A ver el disparo que va a llegar. Llega la defensa de Sarina Kato. El balón que va a ir dentro del área, el cabezazo de Diana Borquez. Ahí está precisamente Diana, que juega para Michelle. Michelle con Luis Arsenal. Sale Michelle. La presión un poco tardía. Llegaba Sarina Kato. La presión de Sarina Kato. El forcejeo entre la zaguera de Fun and Learning y la nipona. Y juega nuevamente. Busca el balón arriba. Intenta protegerla. La protege Tori. La chilena la consigue defender Jennifer Pedro. Pide cabeza Jennifer Pedro a sus compañeras. Y aquí el remate es a ese bote que casi le juega una mala pasada a Jennifer Pedro. El balón que va a ser saque de esquina. El lanzamiento a la mano, no consigue controlarlo Diana Borquez. Y la va a poner en juego Sarina Kato. Sari. Ahí está Sari. El movimiento al primer palo. Consigue defenderlo Borquez. El balón que se queda en la frontal. No hubo calma en esa salida de balón de Diana Borquez. Vuelve a sentarse en el banquillo Sarina Kato. El balón que consigue pegarle Marin Fujisawa. Tocando en cortito. Es Yoko Tagashira. Ahora hay dos de las internacionales niponas jugando. Ahí está Tagashira, que intenta irse. Posible falta. El forcejeo entre las dos jugadoras va a ser finalmente favorable para Tassinazzo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo acaba de marcar Agostina Tassinazzo! Golazo de Tassinazzo, que la puso a la escuadra. Golazo de Fun and Learning. El trayazo con la pierna derecha, como se coló como una exhalación. Y marca Tassinazzo. El marcador 3-2. Ha conseguido ponerse por delante en el marcador el conjunto nubense. El balón que va a poner nuevamente el Fun and Learning, que vuelve a adelantarse otra vez. ¿Quién si no? Tassinazzo. Balón arriba. Intenta el toque sutil con la cabeza. Jennifer Pedro buscando en cortito a Yoko Tagashira. Ahí está Jennifer. El disparo de Jennifer, que se marcha ligeramente desviado. La pelota que va a jugar Fun and Learning por Lauren Leslie. Ahí está Leslie. Buscando otra vez a Michelle. Michelle, que no consigue. El balón de Jennifer Pedro nuevamente. La presión con una sola jugadora por parte del Club Deportivo Fun and Learning. Buscando darle ahora un poco más de intensidad. Hay dos jugadoras en bloque bajo por parte de Fun and Learning. Intenta tocar el recorte. No consiguió ver esa jugada. Protesta una posible falta de Diana Borquez. El
Rechace de la jugadora del Huelva Club Deportivo. Vamos a ver ese remate, pues no sé si había falta sobre el Zaira Posada. Desde luego no era una carga legal, no era hombro con hombro. El colegiado que no vio acción punible. Y 2 minutos que quedan para que termine este segundo periodo del partido. Ahí está Michelle. Michelle que dispara por encima del travesaño. Jennifer que pone el balón en juego. El toque para Jennifer. Ahí está Jennifer. Conforme va chutando a puerta, bajando cada vez más la mira. Este balón que se ha ido ligeramente desviado, ya buscando la escuadra de Michelle. Ahí está Michelle. Busca el balón. Atento a la posición de pivote. Intentaba recogerla Tori. El balón dentro del área. El remate que va a llegar manso a las manos de Jennifer Pedro, que consigue embolsar ese esférico. El toque sutil del Huelva. Último minuto. Sale... Es balón de Domi, que ya ha marcado 2 goles en este partido. Piden una mano. Pita penalti. Se ha escuchado claramente la mano. Vamos a ver la jugada. Una jugada un tanto en el... sí, la mano derecha de Luis Arsenault, que golpeaba el balón, se iba hacia él. 40 segundos, antes hemos visto un tanto, faltando 33 segundos de Tassinazzo. Y vamos a ver ahora la oportunidad para el Huelva Club Deportivo de poner la igualada y dejar las espadas en alto para el tercer periodo, completamente decisivo. Ahí está. ¡Gol! Gol, 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 gol. Gol del Huelva. ¡Qué bien ajustó el disparo! ¡Qué bien igual! ¡Qué bien! Disparó ahí María Romero. Cómo ajustó el disparo fuera del alcance de Michelle. Al falta de esos 40 segundos para que termine este tercer periodo, pues el Huelva, que consigue poner una vez más la igualada en el marcador. El saque que va a poner Tassinazzo, el disparo que se marcha muy elevado, 36 segundos, el reloj que corre. Vuela la pelota para Sarina Cato. Buscando Jennifer Pedro, el pase directamente. Hay un segundo balón dentro. Un segundo balón dentro del campo. Lo deja ahí Michelle, el balón. 17 segundos. La presión de Elena Guerra. Balón de Michelle. Consigue el control, puede ser una buena ocasión. Tiene que cerrar Jennifer Pedro. El control de la jugadora de Fun and Learning ha sido soberbio, sensacional, pero no pudo batir en última instancia a la internacional española, a Jennifer Pedro. Empate a 3, las espadas en alto para el tercer periodo. Un partido que está siendo un postre sensacional a esta increíble sesión matutina de Fútbol Playa. Nos vemos en un ratito con ese decider entre ambos equipos.
Ahí está, que la van a poner en juego. Ay, dígame, Lupita, ¿cuánto quiere por la cosita? Tercer periodo en un partido que está siendo trepidante. Completamente trepidante el encuentro que nos estamos encontrando Con el disparo arriba. con un Huelva que solo había sumado un punto y un Funnel Learning que ya llevaba 3, una victoria y una derrota. Vamos a ver quién consigue 3 puntos importantes para la tranquilidad, para asumir la semana con las máximas prestaciones posibles. Vuelve a saltar al terreno Natalia García. Busca la pelota Marín Fujisawa. Ahí está Natalia Marín. El balón que tiene que sacar Vanessa Amaral. El disparo que se envenenaba por momentos de Diana. Y aquí la parada en 2 tiempos. El remate. Y la electricidad en la realización porque el partido está eléctrico. El disparo que se iba muy ajustado. Se iba muy pero que muy ajustado sobre la portería de Vanessa. El control con el pecho. Intenta elevarla. La chilena que se le va a marchar a la jugadora del Club Deportivo Funnel Learning. La chilena que se le marchó ligeramente desviada. El partido que ha comenzado con muchísimo ritmo. En este tercer periodo ninguno de los dos equipos quiere dar su brazo a torcer. Ahí está Jennifer. Jennifer que busca el esférico para Marín Fujisawa. Marín que busca la pelota atrás. Jugándola para María. María Romero que busca la pelota para Marín Fujisawa. El toque entre las dos jugadoras. Finalmente consigue cortar Agostina Tasinacho. Una Tasinacho que ya ha firmado el doblete en el encuentro. Cuando salta al terreno de juego tanto María Herrera como Victoria Phillips Story. Ahí está el disparo cruzado que se marcha muy desviado. Y Jennifer Pedro que vuelve a poner el balón en juego. Ahí está Jennifer Pedro buscando a Marín Fujisawa. El balón que va a poner en juego nuevamente Jennifer Pedro. Nadie le presiona. El disparo directamente a puerta. Consigue defender el Funnel Learning. Vamos a ver la salida. Caracoleando en la frontal del área. Busca el disparo directamente a los dominios de Jennifer Pedro. Consiguió elevarla. Salta al terreno de juego Sarina Kato. Sarina Kato buscando ese balón. Ahí está Kato. Sarina Kato, la nipona. Una de las 3 internacionales japonesas que tiene el Huelva Club Deportivo. El toque. Y anda a contrapié. Sarina que jugaba de tacón. Intenta irse por banda. Bien defendido por Luis Arsenol. Intentaba arrancar por esa banda Zaira Posada. Pero se encontró con la francesa. El toque. El disparo al ángulo largo. No cogió puerta. Saldrá Jennifer. Ahí está. El toque corto se queda en una acción muy arriesgada. Defendiendo nuevamente el Club Deportivo Funnel Learning. El balón que conseguía defender con
Acierto María Herrero. Aunque se queda ahí en zona de 3/4. El Huelva que está intentando ser protagonista con el balón en los pies en estos últimos compases de encuentro, aproximándonos de manera inexorable al Ecuador del tercer periodo. El disparo arriba, Sarina Kato que lo intenta, el balón que se queda muerto. Se estrella contra la defensa. La chilena ocupa el espacio, algo que no puede hacer Lauren Leslie. Y ahí está la caída de Zaira Posada que intentaba la chilena. Y lógicamente es falta. Es falta. No puede defender de esa manera Leslie. Lauren Leslie que comete esa falta. Es una falta peligrosísima para que pueda ejecutarla María Romero. Perdón. Zaira Posada. 7 minutos para que termine el tercer periodo. Toda jugada, toda acción empieza a tener una vital importancia en el partido. Zaira Posada que se va a disponer a disparar con esa pierna izquierda. Bajo palos Vanessa Amaral. Ahí está Zaira, se le escapa por encima del travesaño la ocasión que se va al limbo para las onubenses. El repliegue defensivo que no era muy bueno precisamente a las onubenses. Ahí están las gaditanas intentando jugar por la banda. Intenta jugar a Lauren Leslie, intentando rehacerse del error. Sarina Kato que la manda directamente por línea de banda. El balón para Leslie. Ahí está la chilena. Falta. Falta de Paula Albarrán. La ha empujado un poquito, o al menos esa es la impresión que ha dado. Ahí está la falta de Paula Albarrán. Paula que comete la falta y es una falta peligrosa. Exactamente, casi en la misma posición que antes disparaba Zaira Posada. Tendrá ahora la ocasión Lauren Leslie. Vamos a ver el disparo, pierna izquierda. El disparo que va a puerta, pero lo domina perfectamente Jennifer Pedro. El balón a la contra. Consigue salir Vanessa Amaral. Vanessa Marí. La pelota que va a poner en juego. Ahí está. La falta que ponía cara Elena Guerra de que no había tocado para nada a la guardameta, pero la guardameta que se queja de ese golpe en el costado. Bueno, todo para poder, sin lugar a dudas, darle un poco de tregua también a un partido que está siendo eléctrico y que se va a jugar un mini partido ahora cuando crucemos el Ecuador con este marcador de 3-3. El balón que va a poner en juego directamente fuera. No consigue coger puerta y ahí está Jennifer Pedro, que va a poner el balón en juego. Marín. Jennifer Pedro. Tocando en corto. Viendo mucha calidad en esa jugada. La presión del Fan Learning. Intenta llevársela. Tiene que achicar espacios. Jennifer Pedro se la lleva. Jennifer Pedro, valiente. La presión ante la nipona, que vuelve a quedarse corta en esa cesión a portería. El balón que buscaba el desmarque de Sarina Kato. En posición más avanzada ahora Sarina Kato. El toque
precisamente para Sarina Kato, tocando para Jennifer Pedro. Intenta ahora... No se entendieron entre las dos jugadores. Lanzó la carrera Sarina Kato y luego frenó. Michelle, que vuelve a poner el balón en juego. Ahí está Michelle abriendo a banda, toca. Busca el control Luis Arsenault. La presión de Yoko Takashira. Michelle. Busca a Nicole Evans. Ahí está. La bola nuevamente buscando. Va a encontrar ahora a Takashira. Buscaba a Sarina Kato el remate con la izquierda. Consiguió molestar lo suficiente Luis Arsenault. Pedía Sarina Kato. Falta. Pero ahí estaba Evans para cortar el esférico. El balón que va a poner en juego nuevamente el Fun and Learning. Consigue despejar Sarina Kato. Toca nuevamente el conjunto gaditano. El saque rápido. El pase que es bueno. Gol, 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 gol. Llega el hat-trick de Tassinazzo. Ha marcado Agostina María Tassinazzo. En 3 fogonazos. Ahora Tassinazzo pillando al contrapié. El pase de chilena sensacional de Nicole Evans. Y Tassinazzo, que pone el tercero en su cuenta particular. No sé cuántos goles llevaba Tassinazzo, pero está siendo un auténtico espectáculo. El disparo que se marcha muy cerca. Tassinazzo, que estaba viendo que no había marcado. Sí, había marcado un tanto en 2 partidos. Ahora se va a situar con 4 en 3, superando el gol por partido. Ahí está la pelota que juega de lado a lado. Era Lauren Leslie quien intentaba buscar ese esférico. Ahí está Cristina Domínguez. El 4-3 para el Fun and Learning, que busca. Toca. ¡Qué bien! Pudo rehacerse Michelle. No consiguió desviar ese disparo. Y Michelle, que atrapó el esférico. No así ahora Tori, que tenía la posibilidad de buscar ese balón. Es esférico que tocará para atrás. Le da algo de pausa a Jennifer Pedro, buscando mínimo la igualada en el partido. El Fun and Learning, no olvidemos que de momento gobierna el resultado con ese hat-trick de Agostina Tassinazzo. Balón atrás. Toca para Loime. Ahí está la pelota. Está muy cerrado ahora el Fun and Learning. Buscan tocar. Consiguen. Está en mano. Consiguió. Ya tocado en la mano a una de las niponas. Era Marin Fujisawa, la que intentaba controlar ese balón. Y ahí está el esférico, que pondrá directo al cuerpo. Jennifer Pedro, que no consigue atraparla. Intenta jugarla atrás. El Fun and Learning, que vuelve a tener una ocasión. El balón excesivamente cruzado. Balón excesivamente cruzado. Poniendo el susto en el cuerpo del todo al conjunto local, que venía con la expectativa de hacerse fuerte en casa, pero no está consiguiendo el resultado
apetecido. El balón de Fan Learning. Disparo fácil para Jennifer Pedro. Jennifer Pedro. Toca el esférico nuevamente Jennifer Pedro. Toca el balón Jennifer Pedro buscando a María Romero. Toca María Romero, el balón que se queda dividido. Puede ser penalti, es penalti. Es penalti. A mí me ha dado la impresión de que ha sido penalti cometido por Viviana Ballín. Yo creo que sí que estaba dentro del área. Ahí está la rodilla de Viviana Ballín. Había conseguido arrancar con mucha potencia María Romero hacia el interior y efectivamente será penalti. Si no es penalti, es un libre directo muy pero que muy cercano. Lanzamiento directo para María Romero, perfilado a su derecha. El árbitro que ha sacado la jugada fuera del área, casi en la frontal. A mí me dio la impresión de que estaba más hacia adentro. María Romero que la busca. María Romero debajo palos. Michelle, el toque sutil que se estrella en el travesaño. Buscó un disparo. Delicatessen María Romero. El disparo sensacional, la cucharita por encima de la portería defendida de Michelle. Se estrelló el balón en el travesaño. Quedan 56 segundos para que termine el partido y al Huelva se le ha ido al limbo una jugada peligrosísima. Y ahora un libre directo bastante más lejano, muchísimo más lejano, que va a intentar poner sobre la portería el Club Deportivo Fan Learning. Me da la impresión que es Luis Arsenault, que ya ha marcado, ya se ha estrenado esta temporada. El disparo que va a ser fácil para Jennifer Pedro, buscando un ataque rápido. María Romero, se escora María Romero, acción defensiva sobresaliente de María Herrera. La jugada defensiva muy importante, 37 segundos, el cabezazo, el balón que se va a quedar muerto, la pelota que va a llegar a Zaira Posada que vuelve a ponerla, la despeja nuevamente el Fan Learning, 27 segundos, tic tac, sigue corriendo el reloj, las locales que están intentando hacerse fuertes, balón rápido para Michelle que juega fácil, el balón rápido arriba. Ese globo que va a llegar a Jennifer Pedro que pone la pelota arriba. Vamos a ver si alguien consigue dominarla excesivamente fuerte. Este partido va a terminar. Se lo lleva Fan Learning. Se lo ha llevado el Club Deportivo Fan Learning. Las gaditanas que sobreviven en un partido complicadísimo contra el Fútbol Playa Huelva Club Deportivo. Vale el hat-trick de Agostina Tassinazzo para llevarse el encuentro, para llevarse el partido. Pues menuda mañana que se nos ha quedado de Fútbol Playa. Se van a quedar Atlético Torroseño y Pozo Albense como líderes de la tabla en solitario, con Iquicontrol Medilla y Mazarrón con 6 puntos y un Fan Learning que consigue sumar también 6 puntos gracias en virtud a esta victoria tan importante. Desde aquí, desde Huelva,
En la narración he estado yo, Tono Riquelme. Espero que hayan sido entretenidos y que se lo hayan pasado perfectamente con este fantástico momento de fútbol playa. Bueno, momento que hemos iniciado desde las 8 de la mañana. También darle las gracias a los cámaras y también a nuestros realizadores Javi Servant y Manu, que han estado brillantes y siempre dándonos los mejores planos durante toda la mañana. Desde aquí, desde Huelva, uno que se va a dar un bañito, se va a poner el bañador y se va a dar un bañito. Nos despedimos. Pasen muy buena tarde de domingo.